Y me digo, con un medio alternativo con ciertos visos de rebeldía social, porque no es espontáneo. Es decir, son mecanismos que se abroga la sociedad, como el cuerpo humano que crea su propio mecanismo de defensa, ¿verdad? Asimismo en la sociedad. Y estos medios alternativos han venido por la represa que significaban los medios tradicionales en el manejo de los intereses y en el manejo del poder. Era muy fácil gobernar en otros tiempos cuando tú cogías, por ejemplo, e invitaba al Palacio Nacional los dueños de medio. ¿Cuántos eran? No, 3. 5 o 6 Sí. dueños de medio. 3 o 4 de planta televisora. Los periódicos, que eran 2 básicamente. Los jefes de redacción, tú juntabas 25 o 30 gente en el palacio. Al otro día, maquilladita la información. Hoy, ya tú no lo puedes hacer. Entonces, yo veo las redes sociales como ese medio de rebeldía de la sociedad que como medio alternativo busca una expresión. La rebeldía social. Como rebeldía social. Así es como yo lo veo como fenómeno. No sé qué piensan ustedes al respecto. Mira, en psicología criminal hay un término que se utiliza que se llama subcultura. La subcultura no es más que la rebeldía de un grupo de la sociedad que ante el abandono social son excluidos y entonces en algún momento llegan a desarrollarse y entonces se vuelven contra la sociedad porque entienden ellos que la sociedad no los defendió. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal. Denle la campanita y estará pendiente a y otras importantes conversaciones. En el día de hoy nosotros tenemos un programa súper especial. Estamos en nuestras aguas. Inclusive con quien nos empujó y nos enseñó a nadar, o nos hizo aprender a nadar, el que nos metió a este mundo. Estaremos hablando de comunicación, de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Vamos a conocer por dentro la viva voz de grandes comunicadores. Y hemos invitado al señor Antonio Mercedes, periodista, locutor, un gran amigo, hermano, sí, que fue la persona que nos empujó a estos menesteres y nos dijo, póngase a hacer un curso de locución. Y se logró su objetivo. Gracias a Dios. Sí. Buenos días y bienvenido, hermano. Bueno, buenos días, gracias Wilson por darnos la oportunidad de expresarnos. Y el que me da la oportunidad de expresarme, yo me expreso. Y te felicito por tus 18 años trabajados con preparación, con ahínco, y realmente tú eres un poder de la información. Eso tratamos de que sea así, con responsabilidad, y eso podemos decir que lo hemos heredado de usted. Sí, muchísimas gracias. Sí, Antonio tenía una sección en IBI Radio, sí, 5 minutos con el pueblo. Yo lo tengo aún todavía. Lo tiene, sí, aún todavía. Sí. Yo fui invitado en una ocasión. Sí. Y ¿cómo es? 5 minutos. 5 minutos con el pueblo, sí. 4 minutos 35 segundos de comerciales. Sí, de comerciales. Sí. Y nosotros se conversa. El que quiera, el que no se vaya. Sí. Señores, también está con nosotros Yerjan La Antigua, comunicador, abogado, un gran amigo nuestro, un hombre de bien de esta sociedad de San Francisco de Macorís, ligados a las mejores causas, presidente de la Fundación Vive Saludable. A usted los buenos días y la bienvenida, hermano. Buenos días, Wilson. Gracias por la invitación a tu tan visto programa. Y buenos días también a Mello Mercedes, a quien he escuchado toda la vida, desde que era un niño allá en el campo, cuando uno tenía que levantarse a ir a la escuela. Pero no es que tan viejo, ¿no? Tampoco. No, pero es importante, ¿verdad? Y es un placer uno poder, esas voces que uno tiene en la memoria de cuando uno era niño, entonces tener el placer de compartir con ellos ahora en el escenario. Wow. Sí, Yerjan
fue de nuestros técnicos puntuales cuando nosotros comenzamos. Control Master de aquí, de la planta televisora Telenor. Parte de la historia, entonces. Parte de la historia de este programa, con una puntualidad meridiana, y gracias a Dios ahora ostenta ya como comunicador en el programa de mañana junto a Amado José Rosa y otros profesionales. Hablemos de la libertad de expresión y difusión del pensamiento como un derecho inalienable del ser humano. Ya. Bueno, el derecho a la expresión y difusión del pensamiento es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 49 de la Constitución y otros tratados internacionales de los cuales somos signatarios, y está solamente limitado por el honor y la honra de las personas. Cabe destacar eso, que ciertamente la Constitución en su artículo 49 establece el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento y lo limita cuando está rayando con, ¿verdad?, el derecho al honor y la honra de las personas. Aquí está garantizado, aquí en este país todo el mundo puede decir lo que quiere. Ahora bien, para eso hay sanciones ulteriores y leyes que establecen una serie de sanciones si lo que tú dices resulta difamatorio o injurioso de una persona. Y es la parte que es bueno explicar. ¿Cuál es la diferencia entre, como se dice por ahí, una mordaza, que es lo que sería previo a lo que tú vas a decir? La censura previa. Y la censura previa, y lo que tiene que ver con la sanción ulterior, es decir, una sanción posterior a lo que tú dijiste. En este país ciertamente está totalmente garantizado el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Si yo fuera a decir algo ahora, tú no podrías evitarlo, yo tendría el derecho de decirlo. Ahora bien, luego de eso, tanto tú como una persona que yo ofenda a una institución, que yo difame o que yo injurie, tiene el derecho de accionar en mi contra en justicia. Y entonces es lo que se llama, ¿verdad?, esta sanción ulterior que vendría después de tú haber proferido la expresión o tu pensamiento. Obviamente las opiniones nunca estarán sancionadas, solamente se sancionan cuando tú le haces una imputación a una persona de un hecho en específico, o cuando tú manifiestas alguna expresión que sea afrentosa y que invada lo que tiene que ver con el honor y la intimidad de las personas. Cuando se habla de esas figuras jurídicas de la difamación y de la injuria, ¿cómo podemos definirla y cómo diferenciar una de otra? Mira, en el caso de la difamación es cuando tú le haces una imputación a alguien de un hecho. Por ejemplo, Juan Pérez, y estoy citando un ejemplo, ¿verdad? Sí. No vaya a Juan Pérez por ahí a sentirse mal. Viene y te demanda. Exactamente. Juan Pérez, una figura que estoy citando ahora como ejemplo, es un ladrón. Eso es una difamación, porque le estoy imputando un hecho en específico. Ahora bien, si yo de Juan Pérez digo, por ejemplo, que es, vamos a suponer, feo o que es negro, ya entonces eso es una injuria, porque viene a ser no un hecho como tal, no le estoy imputando un hecho como tal, sino que es una expresión afrentosa, que afecta una ofensa, básicamente. Para que la gente se entienda, porque aún así el código como que te lo deja muy suelto, pero la parte de la injuria es muy subjetivo. Puede ser que en una parte del país un hecho o una expresión sea injuriosa, pero en otra parte no lo sea. Entonces, son de las cosas que... Y tiene que ver con las culturas también de los pueblos. Exactamente. Básicamente. Por ejemplo, quizá en otro país, una expresión que tú digas no resulta injuriosa. En este sí, por eso te digo, incluso hasta de la región. Puede ser que en el sur una expresión tuya sea injuriosa, pero puede ser que acá en el norte no lo sea. Entonces, por eso es bueno diferenciar. La difamación es la imputación de un hecho, cuando tú le dices a alguien que es un corrupto, que es un ladrón, que es lo que sea, y entonces la parte de la injuria es una expresión afrentosa que afecta directamente, una ofensa, básicamente. Pero esa parte, la injuria, es muy subjetiva, no es tan fácil de probar. Pero no siempre que hay una difamación hay una injuria. No siempre. Ahora, si hay una injuria, sí la difamación está. Bueno, lo que pasa es que la injuria, recuerda que la difamación es la imputación de un hecho. Entonces, si yo te estoy diciendo que tú eres, qué sé yo, te ofendo con una palabra y eso pudiera resultar para ti injurioso, no así es una difamación, porque yo no te estoy imputando un hecho como tal. En el ejercicio periodístico, Antonio Mercedes,
¿podemos decir que existe la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana? Nos hemos ganado ese derecho. Sí, ciertamente existe la libertad de expresión en los medios de comunicación. Lo que sí se ha convertido con el paso de los años en un reto, porque tenemos que trabajarle más en este tiempo, donde las redes sociales, cualquier persona se expresa y, como dije Yayan, hasta cayendo en ofensas personales, y debe convertirse en un reto que tenemos que trabajar. Hay que trabajar en la libertad de expresión, hay que mejorarla, hay que moldearla para evitar esos ataques personales, porque muchas veces en vez de expresión lo que caemos es libertinaje, y ese libertinaje tenemos que entonces esa parte la moldearla. vamos a tocar, esa parte la vamos a tocar en toda su extensión, brevemente, en breve tiempo. Pero me gustaría que Yerjan me puntualizara esa parte donde Yerjan habla, donde tú hablas que la libertad de expresión solamente está condicionada a la dignidad de la persona. Al honor. Al buen honor. nombre. Sí. Lo que pasa es que precisamente la Constitución hace esa diferenciación y le pone ese límite. Establece el derecho a la libre expresión y difusión de lo que tú piensas. Ahora bien, te dice la Constitución, este derecho está limitado siempre y cuando tú entres en el marco del honor y la honra de una persona. Y entonces por eso te ponen una sanción ulterior. De no tener este límite, no hubiera forma de tú poder atacarlo aún después de lo que tú digas. Me explico. Como la Constitución te pone ese límite de que no invadas la intimidad y el buen nombre y el honor de las personas y la dignidad, entonces, como ya se puso ese límite, entonces el legislador ha entendido que es correcto ponerle una sanción cuando tú violas esa parte, cuando tú cruzas ese límite. Fíjate tú que si tú aquí dices, y es el único límite que tiene este derecho fundamental, pero en el momento inmediato en que tú cruzas esa línea, entonces ya se está invadiendo el terreno de la sanción. Y por eso entonces el legislador ha entendido por diversas vías sancionarte por eso que tú dijiste, siempre y cuando entre en lo que tiene que ver con la choque contra la dignidad, el buen nombre y el honor de las personas. Te digo esto porque a la luz de la experiencia y de los hechos suscitados en diferentes tramos de la historia, en una historia reciente, en los Estados Unidos existió lo que se denominó el Wikileaks. Sí. Y Acana fue perseguido por la develación de datos, la desclasificación de datos. Ahí no había injuria. Ahí no había difamación. Más, sin embargo, fue perseguido. Entonces, ese control del Estado con la información. Bueno, en la legislación dominicana no existe. Por ejemplo, si tú revelas una información que es cierta, en mi caso, si yo revelo una información tuya que es cierta, tú no podrías perseguirme, porque es cierta. La difamación es la imputación de un hecho que luego tú no puedas probar. Es decir, en la cultura americana sí. Parecería ser que sí, pero aparentemente aquí lo que hubo fue una infiltración. Me imagino que no lo estarán a él persiguiendo por la difusión de eso, sino por dónde la consiguió y cuáles vías utilizó. Porque imagino que el acceso a esa información que era clasificada es ilegal. Imagino que lo estarán persiguiendo por esa parte, pero en la legislación dominicana, si yo digo algo de ti y luego lo puedo probar, entonces no se convierte en una difamación, porque es un hecho cierto. Y es la parte que es bueno revisar en todas las legislaciones. Fíjate tú que hay 3 para esa parte. Está el Código Penal, está la Ley 6132, que básicamente es para los periodistas y los comunicadores que hacen comunicación, valga la redundancia, a través de los medios tradicionales, y también la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que es para cuando se hace una difamación a través de un medio electrónico. Fíjate tú cómo se dispersa. Tú lo haces a nivel público, y entonces se te aplica el Código Penal. Tú lo haces en un medio de comunicación, se te aplica la Ley 61-32. Lo hiciste a través de un medio electrónico, a través de WhatsApp, a través de Facebook, entonces se te va a aplicar la Ley 53-07, que cada una de ellas tiene penas diferentes.
¿Por Y qué? eso, bueno, recuerde que la ley 6132 viene de los años 60, es muy vieja, y la pena apenas es hasta 3 meses, y cuando más a 6 meses. En el caso de la ley 53-07 llega hasta 1 año la pena, porque se hicieron en épocas diferentes. Incluso el Código Penal también lo deja en 3 meses y con una máxima hasta 6 meses. De manera que se puede recoger todo esto, unificarlo para que las penas sean las mismas a través de en las diferentes leyes. Pero sí, ciertamente existe en nuestro país ese control que permite al ciudadano, una vez se siente difamado, una vez se siente injuriado, poder accionar en contra. Y ya lo estamos viendo. Aquí estamos viendo querella por doquier en contra de este comunicador que se dice llamar detective Ángel Martínez. Y vemos cómo le lleven las querellas, lo que significa que ese derecho, él tuvo el derecho de decir lo que dijo. Nadie se lo prohibió. Nadie lo censuró. Ahora bien, él tiene que soportar ahora la carga de la sanción ulterior, es decir, la sanción posterior a lo que dijo, de acuerdo al requerimiento que haga cada uno de los ofendidos. Opinión e información. Ese deslinde que hay en una y otra, ¿se conserva en la comunicación moderna de estos tiempos, Mello? Bueno, es difícil por el libertinaje expresado en las redes sociales y en la radio. No hay control de lo que se está diciendo. Hay algún punto que doy allá y que yo soy respetuoso, es la libertad privada. O sea, el yo abordar temas, acusar a alguien sin tener pruebas, la privacidad de la gente. Hay que ser respetuoso en relación a la privacidad de la gente. Tú entrar en el mundo de la privacidad de la gente, el derecho de la gente, la parte interna, eso se ha abusado mucho en los medios de comunicación y en eso yo soy respetuoso. Por ejemplo, hay una destacada periodista del país que una vez hasta colocaba una cámara oculta para abordar aspectos privados de la gente. Y en eso hay que ser cuidadosos. Es parte del reto de la comunicación ahora, que tenemos que sanear esta parte. Y esto abunda mucho en las redes sociales. El que alguien difame contra ti, que te diga ladrón o lo que sea. Y eso debe convertirse en un reto. Sí, porque hay que saber deslindar lo que es la opinión de la información. Sí, claro. Cuando tú sirves una información de un hecho, debe informar hora, qué, cómo, cuándo y dónde, que es lo que... Ese es el poder de la información. Es exactamente, esas respuestas. Ya, lo que tú pienses y digas de ese hecho, eso es opinión. Aquí estamos mezclando todo. La opinión y la información la estamos mezclando. Siempre y cuando estamos contaminando la información misma. Siempre y cuando se aborde con respeto esa opinión. Siempre y cuando el abordaje, porque ahí tenemos que apelar entonces a los valores. Sí. Pero más que a los valores, se está apostando a los intereses. Porque tú has hablado de las redes sociales. Las redes sociales, yo las catalogo como medios alternativos. Y me digo, un medio alternativo con ciertos visos de rebeldía social, porque no es espontáneo. Es decir, son mecanismos que se abroga la sociedad, como el cuerpo humano que crea su propio mecanismo de defensa, ¿verdad? Asimismo en la sociedad. Y estos medios alternativos han venido por la represa que significaban los medios tradicionales en el manejo de los intereses y en el manejo del poder. Era muy fácil gobernar en otros tiempos cuando tú cogías, por ejemplo, e invitaba al Palacio Nacional los dueños de medio. ¿Cuántos eran? No, 3. 5 o 6 Sí. dueños de medio. 3 o 4 de planta televisora. Los periódicos, que eran 2 básicamente. Los jefes de redacción, tú juntabas 25 o 30 gente en el palacio. Al otro día,
maquilladita la información. Hoy ya tú no lo puedes hacer. Entonces, yo veo las redes sociales como ese medio de rebeldía de la sociedad que como medio alternativo busca una expresión. Rebeldía social. Como rebeldía social. Así es como yo lo veo como fenómeno. No sé qué piensan ustedes al respecto. Mira, en psicología criminal hay un término que se utiliza que se llama subcultura. La subcultura no es más que la rebeldía de un grupo de la sociedad que ante el abandono social son excluidos y entonces en algún momento llegan a desarrollarse y entonces se vuelven contra la sociedad porque entienden ellos que la sociedad no los defendió, no los representó, no los apoyó cuando ellos lo necesitaban y entonces ellos por sus propios mecanismos lograron desarrollarse. Y el mejor ejemplo aquí en la República Dominicana es por ejemplo el caso de el mismo Santiago Matías, que él solo tuvo que desarrollarse sin el apoyo del sistema, sin el apoyo de la sociedad, sin el apoyo del Estado, y entonces ahora se vuelve contra el sistema. Se usa resentimiento. Exactamente, haciendo lo que el sistema no quiere que él haga. Y en caso de Toquicha, hace lo mismo también. Toquicha es una joven que viene de un barrio, que se desarrolla, y que entonces llega a un momento en que se convierte en una figura y dice, la sociedad no me apoyó, esta sociedad me abandonó cuando yo la necesitaba, entonces ahora yo voy a hacer todo lo contrario a lo que ella quiere que yo haga y me burlo de la sociedad. Se llama subcultura de Robert Merton, una teoría de Robert Merton en psicología criminal, y entonces así mismo ha sucedido con las redes sociales, si te das cuenta, y va en la misma línea de lo que tú estabas planteando. Como los medios tradicionales, muchos de ellos se quedaron básicamente en la parte de sus intereses, olvidaron a una parte de la sociedad que estaba allá afuera y que todavía lo hacen. Mucha gente que por amiguismo, por un asunto de coyuntura, por intereses particulares, no denuncia lo que tienen que denunciar. Entonces vienen las redes sociales y te lo presentan tal cual. Y hablan de manera llana como hablamos nosotros en el barrio. No hablan, ¿verdad?, con palabras rebuscadas como lo estamos haciendo nosotros acá, o como se hace en los tribunales o en las iglesias, sino que hablan directamente como se habla en el barrio, y por eso es el auge de las redes sociales. Ahora bien, ciertamente hay que tener un control, pero ese control nunca va a ser, por lo menos en esta legislación, nunca va a ser previa a. Ese control siempre será después de. Es decir, cada persona en su red social o a través de cualquier medio de comunicación dirá lo que piensa, dirá lo que cree, de la forma en que lo entienda, y luego, si eso resulta lesivo a la sociedad, si resulta lesivo a alguna persona, entonces esa persona que resulte lesionada puede accionar en justicia. Ese es buen punto. Fíjate, un joven amigo mío, no me reservo el nombre, me dijo, Antonio, si hay elecciones, yo voto por, como el comunicador social que tiene las redes sociales. Santiago Matías. Santiago Matías. ¿Y por qué tú vas a votar por Santiago Matías? No, porque el Estado no me da la oportunidad. Me ha excluido. Ya las cosas se consiguen fáciles. Cualquier persona se hace millonario de la noche a la mañana. Entonces, este joven está con mis intereses. Así yo lo quiero. Yo quiero formarme como él se formó. Fíjate de qué manera, y ahí yo aplico el término de un psicólogo, son mecanismos de defensa que desarrolla la propia juventud para desahogarse en un momento, y ahí están las redes sociales. Lo que tenemos que es tener el control de cómo decimos las cosas para evitar entonces caer en los tribunales, para evitar caer en lo que cayó el Señor. Y en dañar la sociedad. En dañar la sociedad. Y sobre todo, porque quiera sea o no, se está influyendo en la sociedad con patrones que no son propios de nuestras culturas. Y caer en el castigo social, que es lo más importante. Exactamente. Pero fíjate ahí, Wilson y Antonio, es que no es algo nuevo. Si ustedes recuerdan, y podemos citar acá a los grandes periodistas de la República Dominicana, y eso está ahí. Por suerte tenemos el internet que podemos revisar lo que yo estoy diciendo y comprobar si es cierto o no. Sí. Yo he visto videos actuales donde, por ejemplo, un periodista de la categoría de Marino Zapete le llamaba ladrón a Leonel Fernández, pero ladrón, le decía ladrón, delincuente vulgar.
Entonces, luego lo repetía también con Danilo Medina. Están ahí todos, ahora se lo están sacando en las redes sociales, precisamente en las redes sociales. Porque fíjate tú que esas críticas no salen en los medios tradicionales, porque normalmente los dueños los propietarios de los dueños de los medios de comunicación tradicionales son amigos. Entonces, no salen ese tipo de críticas y se protegen entre eso es normal. Ahora bien, en las redes sociales sí, la gente tiene la libertad de sacar ese tipo de información. Y tú ves a un Marino Zapete, a una Altagracia Salazar, a un propio Uchilora, que era más comedido, pero igual lo hacían, donde ellos denunciaban a todo el mundo y a todo el mundo le decían ladrón y corrupto. Sin embargo, nadie en ese momento los llevó a la justicia, pese a que habían leyes que lo permitían. Pero en ese momento, de haberlo llevado, entonces se pensaba o se podía denunciar que era censura a su opinión y que era parte de una dictadura. Ahora yo creo que hay una buena... Y ahí eso era chantaje. Sí, o que, era o que pudiera ser un chantaje, pero ahora tenemos una gran oportunidad de verlo en un marco de libertad, de que la gente, incluso los del gobierno, básicamente son los que han recibido más golpes y son los que se están defendiendo, y qué bueno que lo hagan porque eso permite que la gente conozca de estos cánones legales que tenemos que hay que respetar. Yo sí creo que la gente tiene el derecho de opinar, de decir lo que entienda, sabiendo que si lo que dijo es lesivo a personas, obviamente eso tendrá en algún momento que devolverse y usted tendrá que pagar las consecuencias que están ahí, están claras las consecuencias, multas y prisión, no hay otra. Yo soy amante de las libertades. Una de las cosas que yo nunca he tolerado es el coaccionamiento de la libertad, sobre todo de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Por eso, conozco lo que es el derecho universal consagrado en los derechos humanos y la Constitución de la República y nuestras leyes. Y nunca he tenido temor en expresarme, porque cuando tú conoces cuáles son tus derechos, pero debes saber cuáles son tus fronteras. Claro. Que muchas veces nosotros no la tenemos y nos creemos con todas las libertades. Es decir, pongo el ejemplo del vehículo. El carro es mío, ¿verdad? Las calles son libres. Yo puedo andar como yo quiera. No. Hay leyes de tránsito que me dicen cómo yo debo andar. Claro. Asimismo en la comunicación. ¿Qué ha pasado con la información? Que ya ese poder se ha trasladado, se mudó por la horizontalidad de la información. Antes, por ejemplo, un líder de masa, José Francisco Peña Gómez, iba a Francia, de su amigo François Mitterrand, Sí. arrancaba para Francia. Enseguida, Siquio iba a recibirlo al aeropuerto y una comitiva, ¿verdad? Esa comitiva se enteraba ahí de lo tratado. Y esa comitiva se encargaba entonces de bajar a las provincias y divulgar el mensaje de ese encuentro que sostuvo Peña Gómez con François Mitterrand. Hoy el presidente y el Papa se reúnen y el de Jurungo adentro se va a enterar al mismito tiempo de los que están ahí presentes. Rapidez. ¿Por qué? Por la horizontalidad de la información. Porque es que ya la gente tiene acceso a la información inmediata. Ya no es propiedad de una persona. Por eso, ya los liderazgos hay que hacer una nueva construcción en los mismos. Porque antes tú tenías la información y como tú tenías la información había que ir donde ti. Mire, yo aporto algo. Las redes sociales nos han aportado decenas de corresponsales, ¿usted lo cree? Que se han convertido en periodistas. Claro. Ya. Cuando yo oigo gente hablándome mal de las redes sociales, yo lo cuestiono. Yo no hablo mal de las redes sociales. Lo que hay que tener es un control de ellas. Es que el control tú lo tienes. Porque tú no puedes controlar quién se mude al lado de tu casa. Ni quien vive al frente. Ni quien vaya a pelarse donde tú te pelas. Tú no puedes controlar eso. Y tú tienes que tratarte con todo, con el que tú te estás pelando y con el que está ahí, con el vecino, tienes que tratarte. Es decir, tú estás obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres parte de esa sociedad. Por ejemplo, Pero aquí tú coges
y tienes a quien tú quieres. Claro. Yo tengo en Facebook a quien yo quiero. Yo tengo en Instagram a quien yo quiero. Ahí tú no encuentras, ahí tú abres mis redes y tú no encuentras ni una mujer desnuda, ni escenas morbosas, ni mucho menos tú vas a encontrar escenas de violencia ahí. Es por ejemplo. ¿Por qué? Porque las fuentes que yo uso, informativas, que yo tengo agregadas, la gente que yo tengo agregada, tienen una salud mental equilibrada. Sí. Yo no tengo enfermos sexuales relacionados ahí en mis redes. Te No voy me a- interesa. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un portal ¿En serio? llamado Cuénteme. Una propuesta que yo le estoy haciendo a las redes sociales de cómo yo difundir las informaciones, los reportajes de una forma decente. Una propuesta a las redes sociales. Eso es lo que tengo yo, adecentar. Quiero adecentar las redes sociales con mi propuesta. Hasta ahora tengo 7 años y ese es el objetivo mío. No es ganar dinero, no busco ganar dinero. Lo que busco es ofrecer una propuesta decente, algo diferente en las redes sociales. Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo este programa, lo tengo en YouTube, en el canal de YouTube. Yo nunca he tenido que presentar aquí una escena de sangre. No es Y necesario. gracias a Dios, Para allá vamos. gracias a Dios, lo hemos mantenido. Sí. Y la gente mantiene la expectativa del programa. Tengo un nicho de mercado que sigue el programa, de profesionales que siguen el programa. Ahora, tú tienes que entender qué tú eres. Yo a veces digo, ese que se cree, que es un tribunal lo que tiene ahí. Un medio de comunicación no es un tribunal para tú cantar una sentencia. Pero, Wilson, lamentablemente, Se tiene como más un de un tribunal. 40% de los medios se han convertido en tribunales. En tribunales para Entonces, todo el sentenciar. mundo cree que, bueno, yo voy a denunciar esto, voy a denunciar que falta no de agua denunciar, potable. a darlo como un hecho. Un hecho. Se A darlo convierten en como un hecho. tribunales. Porque no construimos la información. A la luz de tal información que nos llega, hemos recibido esto, y esto, y esto, se habla de derecho. Yo entiendo esto, como parte de la opinión. Porque tú no puedes mezclar como comunicador, como profesional de la comunicación, y es una gratitud que le guardo a Adriano Cruz, cuando Sí. comencé a hacer pininos en los artículos. Sí. Hice un relato de una información y comencé opinando. Me dicen, no, debes reservarle el espacio de la información pura y simple. Así, y me ayudó a redactar. Y luego, pues ya la parte del desarrollo le dio luz Porque, verde. Wilson, y yo le envío este mensaje a la gente, tenemos que entender que los medios de comunicación no son tribunales. Exacto. El tribunal está en el Palacio de Justicia. Allá tenemos que dirigirnos para dirimir nuestras quejas, alguna denuncia. Pero nos creemos que son la radio, que es la radio, que es la televisión, que son las páginas escritas digitales, y no es así. Y ahí radica el problema, en que creemos que los medios son tribunales, y no son tribunales. Los tribunales están en el Palacio. Exactamente. Por ejemplo, yo toqué aquí el panel La muerte de Loara. Pero ¿cómo la tocamos? No evidenciando la muerte de Loara, sino analizando las figuras jurídicas que habían ahí presentes y los hechos que habían ahí presentes con una psiquiatra, una evaluación del manejo del duelo. ¿Entiendes? Para construir en la sociedad una visión diferente, es decir, coger ese caso y exponerlo, no como Loara, por ejemplo, o Giselle Batista o Emily, no, poner esos casos, pero analizar esos casos, pero no cantar una sentencia. Eso yo se lo dejo al tribunal. Claro. Al tribunal. Con estos elementos, hay una parte donde tú mencionabas a Ángel Martínez, que inclusive el miércoles coincidimos, ese señor y yo, donde yo estaba almorzando en Santo Domingo. Él estaba en el lobby
de ese restaurante, hablando como un loco. Estaba ahí. Se encontraron raro y yo pasé 2 ocasiones. Y yo ni siquiera, yo vi que era él que estaba ahí, yo seguí de largo, yo no. Porque esa gente, todo el mundo está buscando fotos y haciéndose videos. Yo no ando con esa pendejada. Buscando like, yo no ando con esa pendejada. Digo, bueno, si yo tuviera la mente tranquila y yo pudiera hacerle llamarme a un psiquiatra para que me ayude a articular un cuestionario, para yo hacer una entrevista para analizar el perfil psicológico de ese señor. Porque eso es algo que aquí no se hace. Es decir, ok, suceden los hechos, pero vamos a analizar a ese señor. Porque ese señor es un fenómeno. Ese señor es un fenómeno. Ese señor merece que psiquiatras hagan una evaluación de ese perfil y de otros perfiles. Un perfil original. Sí, porque ¿qué nos pasa? Por ejemplo, yo veo que a un piloto le hacen una evaluación psiquiátrica y constantemente le hacen evaluación psiquiátrica. Nosotros tenemos grandes responsabilidades de los comunicadores y nosotros no recibimos ningún control. Es decir, cualquiera se sienta ahí, se hace comunicador, cualquiera se sienta aquí y ya yo vine y contraté el espacio y arranqué por ahí a hacer mi programa, pero nadie está vigilante a mí, no hay un control del Estado para eso. Antes existía, que existe en el presupuesto nacional y en la nómina pública, espectáculos públicos. Ya nada de eso se escucha, más que para la permisología, que es en lo que aquí el Estado es experto, en cobrar los permisos, no en controlar ni regir la sociedad, porque si bien es cierto que hay una libertad de expresión y difusión del pensamiento, también es cierto que hay una moral ciudadana que hay que preservar. Eso creo yo. Esos controles, hablemos de esto, Yerjan, desde el punto de vista jurídico. Bueno, básicamente está pensada la legislación para que el que se sienta ofendido reaccione. Sin embargo, antes yo escuchaba en la parte histórica de que había una señora que se llamaba doña Zaida Lobatón, que ella decía lo que era y lo que no era, pero tampoco debería ser así. Porque independientemente de que haya una institución que tenga un control, debe tener unos parámetros, no es si a ti de manera subjetiva te gusta o no te gusta, si a ti te llama o no te llama la atención una canción, o que tú creas o no que esa canción pudiera ser morbosa. No debe funcionar así. Como funcionaba, según me dicen, que era doña Zaida la que determinaba sí o no. No, y le cambiaba las letras a los merengues, por ejemplo, les decía, no diga esa palabra, tiene que decir esa. Exacto, entonces sí esa mismo. parte, incluso hay una canción, no recuerdo de qué merenguero, que la menciona ella. Jerry Vargas, creo yo. Si a doña Zaida no le gusta, ¿qué le vamos a hacer? Que mataron. Pero también yo he escuchado Tony Sebal. Entonces Jerry Vargas también. El control del Estado, tú lo puedes ver, que está ausente en todo. O sea, aquí no hay control como Estado, me refiero, prácticamente de nada. Aquí una gente se va en rojo y no pasa nada. Eso no pasa en ningún país del mundo. O sea, en cualquier país del mundo tú te fuiste en rojo y eso inmediatamente enciende una alarma. Lo que significa que el Estado está presente en ese lugar. Aquí tú vas a alta velocidad en cualquier autopista, un camión que según la resolución del Intran establece que los camiones deben ir a la derecha, normalmente van por la izquierda rebasando y no pasa absolutamente nada. Eso significa que el Estado no está presente. Imagínate tú en un hospital cuando una gente va que no hay una medicina o que falta una enfermera o que falta un médico, entonces el Estado no está presente en ese lugar. Si no está presente en esas cosas que son esenciales y que repercuten un riesgo para la vida y para la salud de la gente, imagínate tú en estos aspectos que tienen que ver con temas de moral, ¿qué podemos esperar? Es que el Estado ha perdido el concepto social. Ya la gente no piensa en los gobernantes, te manejan los países como la gran empresa de flujo de capital, de entradas y salidas, para administrar un presupuesto nacional. Yo tengo mi punto de vista en este sentido. Creo yo, al Estado nunca le ha convenido observar una persona, un crítico y autocrítico.
Al Estado le conviene Al una poder. persona al poder, una persona que no piense, que no cuestione. Y Claro. ese ha sido el rol del Estado. Por eso la asignatura de moral y cívica la sacaron de la educación. Porque la moral y cívica formaba al individuo, formaba un individuo crítico y autocrítico del propio Estado. Y al Estado no le conviene un individuo así. Esa es la opinión. En el manejo del poder, porque antes existía, y siempre tenemos que apelar a que antes teníamos otro tipo de sociedad, otro tipo de En construcción los años 80, social. en los años 80. ¿Cómo? Mírese los años 80. Los años 80. La época dorada, la mejor época, la mejor década para mí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al no existir esos controles, el Estado ha perdido, o el poder ha perdido el control, porque los medios de comunicación, en los años cuando comenzó el neoliberalismo, en los años 90 y 2000, que los grandes emporios comenzaron a adquirir los medios de comunicación. Y vemos bancos aquí que hicieron inversiones cuantiosas en emisoras. Hay un señor que ahí que también controla más del 50% de los medios. Exactamente, cuál el es? monopolio, exactamente, el monopolio de los medios. Entonces, ese control que se tenía, ya no se tiene, porque aunque hay una persona con 50 emisoras en el país, no tiene control. ¿Por qué? Porque nadie puede tener control con unas redes sociales como las que nosotros tenemos en el mundo. Y que es a nivel mundial ese tipo de influencia. Porque tú te pones, por ejemplo, en Japón, y en Japón, las que más se usa es Line, esa es la que más se usa, y X. Han desplazado los medios tradicionales. Y los medios tradicionales han tenido que emigrar, lo mismo que ha pasado aquí, han tenido que emigrar a las redes. Y tú hoy tienes un nuevo diario, que es un periódico físico, de papel, que se ha convertido en un canal de televisión. Pero tú tienes, por ejemplo, Color Visión, que tiene sus redes sociales. Programas como, por ejemplo, Nuria y Cababa, que tienen sus redes sociales muy activas como medio de difusión, pero lo usan como medio de difusión a través de las redes. Pero hay un profesional que está detrás. Mira, las emisoras han tenido que emigrar a las redes sociales. Las emisoras, por ejemplo, ya prácticamente no hay radio, lo que hay es televisión, Televisión. convertida a través de Facebook y a través Radio, de... televisión. Exactamente, convertida a través del Facebook. Pero ese descontrol, por ejemplo, cuando tú tienes un medio de comunicación, vamos a poner el ejemplo Telenor, viene una persona y se sienta ahí a injuriar, ¿cuál es la responsabilidad de los dueños? ¿Qué contempla la ley? Ninguna. Ninguna. Sí. Buena respuesta. Y eso es algo que tenemos que dejarlo claro. Y así lo estableció el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2016, que establecía que precisamente por el hecho de no poder censurarse la opinión o la expresión previamente a lo que tú vas a decir, es imposible que la empresa, o que el propietario, que el productor o que el director del programa tenga algún tipo de responsabilidad. Esta solamente recae en la persona que lo dice. Incluso en un medio de comunicación, por ejemplo, este programa tuyo que es muy visto, yo puedo hacer una denuncia sobre algo, injuriar o difamar a alguien y tú no serías responsable nunca. Así también lo establece el Tribunal Constitucional, que establece que la personalidad de la pena tiene que ser directamente la persona quien ha violado. Exactamente, quien evoca la información, quien expresa la información, el que es responsable. Por eso, antes normalmente se demandaba, cuando había cualquier situación con un comunicador, demandaban a la empresa, al medio, al director, a todo el mundo. Los otros días todavía se estaba en eso. Sin embargo, a partir del año 2016, con esta sentencia del Tribunal Constitucional, eso quedó lo suficientemente claro para establecer ni el editor de un periódico, en el caso, por ejemplo, de los programas de televisión, el director ni la empresa tiene nada que ver, ningún tipo de responsabilidad sobre la opinión o sobre la información que tú expresaste en un programa.
En mi caso, yo pertenezco a un programa de acá de la empresa. Lo que yo diga es responsabilidad absolutamente mía. Aún siendo el programa de la empresa. Aún siendo el programa de la empresa, porque es que ellos no saben lo que yo voy a decir. Y si lo saben, tampoco lo pueden censurar. Eso yo lo explicaba en un programa anterior. Aunque la empresa sepa que yo voy a decirle corrupto o tal cosa a fulano de tal, no lo podría impedir previamente porque sería una censura. Ahora bien, luego de que yo lo diga, entonces la empresa sí puede tomar decisiones y decir, mire, porque usted injurió a esa persona, lo vamos a excluir de esta empresa, y eso está muy bien, ¿verdad? Tiene el derecho de hacerlo, y entonces ya de ahí en adelante la persona puede perseguir de manera particular. Pero el medio, el director, el productor o el coordinador del programa no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre lo que uno de sus miembros diga en la programación. Eso es interesante decirlo porque mucha gente todavía piensa que el dueño de medio es el responsable de todo y cuanto se diga. Porque antes existía ese aclarando que se ponía, el siguiente programa es clasificación tal. Los conceptos emitidos son responsabilidad de su producción. De su producción. Pero era un enunciado. Sí. Porque para ese entonces el dueño de ese canal corría responsabilidad. Sí, lo arrastraban. Eso es como cuando hay un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, el vehículo que tuvo la colisión está a nombre de Wilson Gómez. Pero yo estoy seguro, yo como demandante sé que el carro no es de Wilson Gómez. Yo sé que el carro es, por ejemplo, de Fray Lenny, que es el camarógrafo. Pero yo quiero perseguir también a Wilson Gómez, lo quiero arrastrar. Y como tú figuras como propietario de ese vehículo, entonces te arrastro. Te corresponde a ti luego demostrar que el vehículo no es tuyo mediante un acto de venta, ¿verdad? Y liberarte de esa responsabilidad. Pero en los medios no funciona así. En los medios, por el tema de la no censura previa, la responsabilidad siempre va a caer en la persona que expresa la información. Vamos a pedirles un permisito, el tema está muy interesante, nos vamos a un compromiso comercial. Cuando regresemos seguiremos hablando de esta parte y sobre todo hablaremos profundamente de las injurias de los últimos tiempos y de los intentos que han habido en el Congreso en las famosas reformas a la Ley de Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. El que hemos constituido en el día de hoy sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento con el periodista Antonio Mercedes, periodista de larga data en nuestra ciudad, y con comunicador y abogado Yerjan La Antigua. Muy bueno. Yerjan es uno de los grandes valores que tiene nuestra sociedad. Sobre todo en el manejo de la expresión. Sí, señor. Yerjan, ha habido un mundo de demandas en los últimos días. Vemos a Ángel Martínez, sí, que desde los Nueva York, como decimos aquí, vertía todo tipo de improperios con un mundo de personas, acuñándose en lo que él se denomina investigador, pero también vemos el caso de La Tora y otros tantos que desde sus tribunas pues verten su opinión cayendo en lo que es la difamación y lo que es la injuria en muchos de los casos contra personas, contra el buen nombre, inclusive personas que si se investiga a fondo y sus antecedentes no tienen tan buen nombre, pero tienen poder para demandar. Bueno, es parte de lo que establece nuestro orden jurídico. Aquellas personas que se han sentido difamadas o injuriadas por tanto el señor Martínez como por la hija de La Tora y la propia Tora también, que normalmente expresan
informaciones extremas, de datos que uno se sorprende incluso en ocasiones, incluso temas íntimos que no tienen que salir a la palestra pública, y es parte de lo que denunciaba la hija de la Tora, que tenía unos videos de la ministra Farideh Raful con otra ministra. Eso no debería ser tema, y entonces ahí se convierte en algo injurioso. Entonces tanto ambas ministras pueden ejecutar, ¿verdad? Pueden ejercer su derecho a través de la justicia en el caso de aquellas personas, como es precisamente la hija de la ministra, la joven de Chams, que ha iniciado una acción legal en contra de Martínez y ya él se ha excusado. Bien, Basta con un perdón, porque está pidiendo más perdón, está pidiendo cacao. Depende de ella, va a depender de ella y depende de la justicia. Porque eso es a instancia privada. Sí, realmente en este caso, por ser una instancia privada, va a depender de ella, de hasta dónde ella quiera llevar ese proceso. Si para ella no basta una disculpa, aunque ya la ha hecho pública, ella entiende que más allá de esa disculpa ella quiere una condena, podrá seguirlo. Normalmente cuando la persona se disculpa públicamente, ya el querellante deja de atacar por el tema de que ha conseguido lo que busca. A veces se dice que una vez logrado el objeto, entonces carece de razón continuar con el proceso. De manera que es el derecho, la ley está ahí y se puede utilizar. Es decir, que ya se cometió ese delito de la injuria, y con el simple hecho de esa persona decir perdón, sobre todo la manera que él lo ha hecho, dejando al desnudo que si te ofendiste, excúsame, pero no está desmintiendo lo que dijo de ti. Por eso te digo, el estigma queda. Por eso te digo, si va a depender del ofendido hasta dónde continúa con la acción, porque en este caso, si para ella es suficiente esa disculpa, bueno, ya sabrá si lo deja hasta ahí. Sin embargo, si no lo es, entonces, porque la ley no dice, la ley no establece, si la persona se disculpa, ¿verdad? Ya con eso basta y se cae la acción. Esa parte sí está lo de la rectificación, es decir, que si yo digo algo sobre ti y tú me pides que rectifique y yo rectifico, entonces no tendrías razón de ser. Te explico. Si yo digo que alguien es un ladrón y luego esa persona me solicita que yo rectifique esa información, mostrándome pruebas, y yo hago la rectificación, entonces no tienes razón de ser el proceso judicial. Sin embargo, no ha sido así. Esta persona, ¿verdad? Me imagino que le habrán intimado para que rectifique, no habrá hecho caso y entonces estaría enfrentando la acción de la justicia. Pero eso es algo normal. ¿Se han dado casos donde, por ejemplo, una persona se haya disculpado y haya sido llevado al tribunal? No que yo sepa, no que yo sepa. ¿Y de llevarse, cuál sería la suerte? Depende, porque como te había dicho, hay tres legislaciones, hay tres leyes que penalizan la difamación y la injuria. Una de ellas es el Código Penal, ¿verdad?, que tiene penas, igual la ley 6132 y la ley 53-07. ¿Qué pasa? Aquí vamos a descartar el Código Penal porque no aplica en este momento, porque se dijo a través de un medio. Un medio electrónico. ¿Verdad? Un medio electrónico. Tú pudieras decir, bueno, es un medio tradicional. Podemos considerarlo como la ley, se puede sancionar a través de la ley 61-32, o a través de la ley 53-07. ¿Cuál te conviene más en este caso? ¿Cuál se ajusta más? Yo creo que la ley 53-07, porque se hizo a través de un medio electrónico. Eso va a ser tema de debate muy interesante en el tribunal. A través de la ley 53-07 la pena pudiera ser hasta de un año de prisión. De 3 meses a 1 año de prisión. Pero que él, por las ejemplo, multas son irrisorias porque disculpado, son de 100 y 200 pesos, pero obviamente a esa multa luego recae lo que tiene que ver con la demanda de daños y perjuicios. Él se ha disculpado, ¿verdad? Lo ha hecho, pero lo ha hecho a través de los medios que no son los mismos que él usó para difamar. Esa disculpa puede ser invalidada precisamente por esa persona bajo ese argumento. Sí, correcto, pero es como tú has dicho, él no ha rectificado la información, él se ha disculpado. Él dijo, discúlpame, si te ofendí, discúlpame, pero no ha dicho la información que yo di es falsa o no es verdad.
Y entonces a partir de ahí la disculpa. Pero aún así la ley no establece que con tu disculparte ya se cae la acción en justicia. Y por tanto va a depender del querellante hasta dónde llega con el proceso. Sí, es así. Por eso yo, Wilson, y vuelvo a reiterar, el problema de la privacidad. El tú no ofender, meterte en la vida privada que no le interesa al morbo. La vida privada tuya. Eso hay que respetarlo. Ahí es que caemos en problemas. Y sobre lo que él manifestó, depende si el querellante, si el afectado le pide, bueno, pídeme disculpas, podría llegarse a un acuerdo mutuo y no traspasar más en los tribunales. Pero hay que tener cuidado con la vida privada, no afectar la vida privada. A nadie le interesa que Wilson tenga su vida privada. Y la gente caemos muchas veces en esa situación. Sí, las redes sociales, la gente la ve como un fenómeno, yo la veo como un simple medio de comunicación, al que todo el mundo tiene acceso y que no hay un carácter de propiedad, entre comillas, porque si tú infringes las normas, te cierran las cuentas, pero son normas muy genéricas. Si tú solicitas a YouTube, te revisan un canal X, por ejemplo, de transmisión. Si yo me siento que el medio comete un delito, infringe la ley en YouTube, yo puedo escribirle a YouTube y revisan la cuenta y la afectación que me hizo a mí. Por eso digo, entre comillas, no tienen dueño las redes sociales, por la libertad que hay de que manejan diferentes culturas y por tanto las normas básicas son muy volátiles. Yo vine aquí, Wilson, para dar algunas sugerencias y creemos que vamos a entrar a ese tema. La propuesta que yo tengo aquí, qué bueno que Yayan esté aquí, porque yo soy miembro de la Comisión de los Derechos Humanos. Tenemos un documento, Gil Rosario y Vargas tiene ese documento, que vamos a llegar a la Fiscalía, lo vamos a llevar a la Policía, donde yo planteo, porque por ejemplo a partir de 2004, en la segundo mandato del presidente Leonel Fernández, se emitió un decreto, el presidente emitió un decreto donde prohibía las entrevistas en las cárceles, en los cuarteles policiales, y eso se ha violado. Fíjate cuando tú entrevistas a una persona con el derecho que tiene el periodista, claro está. A la información. Soy respetuoso de la libertad de expresión. Pero tenemos que cuidarnos un poco. Por ejemplo, usted entrevistar en el Palacio de la Policía una persona que, no importa el delito que sea, pero existe la presunción de inocencia, ¿verdad? La presunción de inocencia. Entonces, cuando usted lo entrevista, ya viene el castigo social. Esa persona ahorita puede salir libre, nadie le da un empleo en caso de ser un muchacho joven, y ahí está el problema. Yo lo que planteamos es que exista una sentencia, no solamente en la primera instancia, en la apelación y en la Suprema, sino en el Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal ratifica una sentencia, entonces se pueda presentar el rostro de la persona detenida. Eso es lo que yo planteo en el documento. Y planteo que tenemos que tener control de las imágenes que subimos, las heridas abiertas y sangre, que eso se prohíba. No sé qué piensa Yayan en ese sentido. Ese es un proyecto que tenemos. Sí, yo conozco esa inquietud. Sí. Gil me lo estuvo comentando y contigo también lo conversé, que eso inclusive dio origen a este encuentro de hoy. Sí. Y es la exposición ante el delito. Por ejemplo, te llevan al cuartel, y me lo he expresado muy bien, hay una presunción de inocencia y hay un proceso investigativo que se inicia. Todo proceso investigativo tiene una fase que es secreta, discrecional, que se maneja la discrecionalidad para conocer las diferentes aristas en ese proceso investigativo. Inclusive se puede hasta contaminar la investigación por la exposición. ¿Hasta dónde es legal
esa presentación del rostro y esa entrevista que se hacen sin el consentimiento inclusive de la persona que está siendo detenida en ese Bien, instante. mira, el Código Procesal Penal establece que una persona no puede ser presentada ante los medios de comunicación de manera que pueda representar un peligro o que pueda dañar su imagen, su honra. Y obviamente existe no la presunción, ya la Suprema Corte de Justicia ha aclarado eso, es el estado de inocencia. No es que se presume, No, es no su es que estado se de presume, es que es inocencia, un usted es estado. inocente. Ya la Suprema Corte de Justicia lo ha aclarado eso mediante sentencia y ha establecido que no es una presunción sino un estado, se llama estado de inocencia, en el cual tú debes ser tratado como inocente hasta tanto una sentencia que haya adquirido el valor de la cosa irrevocablemente juzgada determine lo contrario. Es decir, si ya te condenaron por un delito y esa sentencia adquirió el valor de la cosa irrevocable, entonces sí se puede hacer pública tu imagen. Es un tema que se ha debatido mucho. Ahora bien, si yo como imputado quiero expresarme ante los medios de comunicación, entonces sí está abierta esa posibilidad. Si yo voy por un pasillo y alguien me pregunta, ¿tú quieres hablar? Y yo digo, sí, yo quiero hablar. Entonces ya estoy dando aquiescencia a ese periodista, a ese camarógrafo, para que me enfoque y para que difunda lo que yo quiero decir, porque también es mi derecho a expresarme. Independientemente de que Claro. esté guardando prisión en un momento determinado, es mi derecho a expresar lo que yo pienso. Es un derecho que no se pierde. Entonces, ahí está el balance. Yo lo he manifestado en algunas ocasiones, por ejemplo, como es el caso de las transmisiones en vivo que hacen con la policía. A mí me parecen violatorias a la dignidad y a la privacidad. Tú vas en un carro, viene la policía, te pide que baje el cristal del carro y lo primero que hay es varios camarógrafos que están enfocando hacia tu vehículo. Pero puede ser que tú lleves ahí a alguien o que tú no quieras que te vean porque tú andas en condición, lo que sea, ¿verdad? Tú no quieres que lo vean y punto. Tú no quieres que te vean, tú no quieres que otra gente te vea más allá del policía, que sí tiene derecho en un momento determinado a pararte y a preguntarte y a conversar contigo. Entonces son de los elementos y de las circunstancias que hay que evaluar como sociedad y ver hasta dónde perjudican y qué tan beneficiosas son, porque en algunos momentos, fíjate tú, el equilibrio, que han servido para cosas positivas, y es el caso de un momento cuando una joven le pidió a la policía que no la dejaran tirada, llevaron preso a su esposo y a ella le iban a dejar en medio de la calle, y ella le pidió, pero no me dejen aquí, porque estoy a pie y esto está solo, e incluso fue maltratada por los policías, y ese video, esa transmisión en vivo, sirvió para que supuestamente esos policías fueran sancionados. De manera que ciertamente está prohibido por ley que se presente la imagen de una persona a través de los medios de comunicación a un imputado, de manera que pueda dañar su imagen y su moral. Mira, por ejemplo, y esto lo he conversado yo con Amado José Rosa, el doctor Amado José Rosa, de las preguntas capciosas que muchas veces hacemos los periodistas. Claro está, me incluyo. ¿Fuiste tú que lo mataste? ¿Fuiste tú el que robaste? Oye, está, de un cierto modo, está acorralando a esa persona que tal vez Lo está condicionando. que tal vez en una preparación fuerte cae en error. ¿Por qué lo hiciste? Le preguntan. ¿Por qué lo hiciste? Entonces, el deber del periodista es exponga los hechos. Punto. ¿O cómo tú te sientes después de esos disparos? Exponga los hechos. Yo lo he escuchado de periodistas. Sí. Por ejemplo, una vez a mí me partió un tobillo en un accidente de tránsito y un periodista, amigo mío, de mucho respeto, me vio en el hospital y te duele con un tobillo roto. Dios mío, que si me dolía un tobillo roto, imagínate. Son preguntas, óyeme, en la elaboración de las preguntas, por ejemplo, ¿qué le aconsejo yo a los periodistas, a los camarógrafos? Y aquí hay un camarógrafo. Señores, ellos saben que existe una aplicación donde tú puedes ocultar el rostro de la persona detenida. Sí. Pon esa aplicación y resuelve el problema. Claro. Se disuade. Técnicamente resuelto el problema. Pero hay muchos comunicadores que por la rapidez de la información quieren ser los primeros, entonces obvian este detalle. Ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos. Las escuelas de formación, los pocos que han ido a escuelas de formación de comunicación, que son muy pocos y cada vez son menos, Sí. las escuelas
lastimosamente todos conocemos cómo andan las actualizaciones, pero el nivel informativo ya no se basa en la primicia, porque cualquiera te da una primicia con un celular. Sí. Cualquier Con persona, faltas ortográficas y sin sentido. cualquiera te da la primicia. Eso ahí, pam, pam, la presentó. El valor de la información ahora mismo está en la investigación, en la construcción de esa... Profundizar en la investigación. Exactamente, la construcción. Aquí no se investiga, aquí se averigua y se sale a hablar, Sí. lamentablemente. Pero es importante, Wilson, ahí destacar la responsabilidad de proteger al imputado una vez que ya está en el cuartel o en manos del Ministerio Público, es precisamente del Ministerio Público. Es el Ministerio Público que tiene que regular esa parte. ¿Cómo? Bueno, permitiéndole a los camarógrafos un acceso limitado y también orientándoles, porque ellos lo que están ahí es buscando información e informar a la población, y obviamente ese es su diario vivir, y de eso viven. Ahora bien, tú puedes regular esa parte y decirle, miren, ustedes solamente lo vamos a dejar que ustedes los entrevisten si ellos quieren. El que no quiera hablar, ustedes toman la imagen y la difuminan. No hay problema con que se ve el cuerpo de alguien caminando que fue acusado de algo. Por ejemplo, apresan a un hombre acusado de violación, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema porque no se sabe primero quién es el hombre y luego no se ha difundido su imagen. Eso es importante. Pero esa parte no se ha trabajado. Para allá vamos. En algún momento tú verás que incluso ya hay periódicos que lo están haciendo. Vi que el periódico Listín Diario hace unos días comenzó a difuminar los rostros. Sí. Porque ellos saben que esa parte... La tendencia es esa. Y hacia allá vamos, hacia allá vamos. Déjame una cosa, antes que continúe. Fíjate que en Estados Unidos las audiencias, los comunicadores no pueden entrar. No pueden entrar, está prohibido. Y que hay áreas vedadas, Solamente por ejemplo, en los cuarteles hay áreas que son vedadas que usted no puede pasar. Exactamente. ¿Entiendes? Es decir, hay una unidad de comunicación, ellos pasan la información, pero tú tener la emplanada de un cuartel abierta a merced del que quiera presentar lo que sea, es ilegal porque está contemplado en el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿por qué se convive tan fácil con la irregularidad, con la ilegalidad en nuestro país? Eso es una cultura, eso es un fenómeno que si aquí hubiesen universidades, aquí se hubiese hecho una profunda investigación. Porque aquí nosotros estamos cansados de leyes y de normativas. Fíjate que yo he dado una técnica, una aplicación. La buscamos y ocultamos el rostro de la persona detenida. O si usted hay una persona muerta con sangre, busque una foto de archivo y haga la información y profundice la información. No quiera ser el primero en publicarla. Sí, no. Ellos lo están haciendo últimamente cuando hay fallecidos porque el propio YouTube, a través de la inteligencia artificial, lo bloquea. Sí. Si presentan una imagen violenta, normalmente tienden ellos a recibir sanciones por eso, y como ellos buscan que no lo sancionen, entonces cumplen con esa. ¿Lo ve? Como hay una sanción, en este caso económica, porque entonces dejan de monetizar, le bloquean el canal por un tiempo, entonces ellos, para evitar esa sanción, cumplen con la normativa. Entonces es lo que deberíamos hacer todos, ya a nivel también de los medios tradicionales. Una persona, ahora bien, te digo, si una persona ha decidido hablar de manera pública, expresarse, entonces no habría ningún tipo de problema. Pero hay personas que evidentemente no quieren que lo presenten, no quieren que lo graben, y tú lo ves incluso rechazando la imagen, rechazando la cámara, y entonces aún así se ve la intención de los comunicadores, de los periodistas, en obligarle a que hable o utilizar su imagen. Mira, finalmente, Wilson, yo quiero hacer un llamado al Colegio Dominicano de Periodistas, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, para que, como dice el doctor Amado José Rosa, la conversación que sostuve con él, orienten a sus miembros en relación al tipo de preguntas que ellos tienen que formular. Que le den un tallercito por lo menos. Que orienten a los miembros de que, caramba, pero vamos a ocultar el rostro, vamos a una aplicación, vamos a proteger, porque esa persona sale libre ahorita y ya está condenado socialmente. ¿Quién le da empleo?
Ahí es que está el problema. Sí, pero el problema es que el Colegio de Periodistas ahora mismo quizá no está en la mejor posición de decir qué y qué no hacer. Por lo menos sugerir a sus miembros. No, ni siquiera eso, no le van a hacer caso, porque el problema es que cuando... No hay liderazgo. Porque y ha habido un deterioro también del Colegio de Periodistas, muchos de ellos que penosamente hay que decirlo, ¿verdad? Que están al servicio del poder, son en las instituciones públicos del Estado, entonces se han convertido más que en periodistas, en relacionadores públicos del gobierno o de los gobiernos, y entonces eso le ha restado credibilidad y liderazgo a la propia institución. Yo lanzo la sugerencia en medio de las adversidades. Yo sé que hay limitantes, y que puede ser un fracaso, pero por lo menos intento con sugerir. Que es lo que planteamos. Debiese haber más actualización en los medios de comunicación. Y si bien es cierto que el intrusismo ha invadido los medios de comunicación, ejemplo, Wilson Gómez, no he estudiado comunicación, soy un intrusista, como se dice comúnmente, y estamos usando los medios. Pero ¿por qué nos atrevemos a usarlo? ¿Y por qué otros se atreven a usarlo? Porque no se ve la profesionalidad en el que la estudió. No, es que la ley te lo permite. ¿Cómo? La ley me lo permite, pero si yo veo, y se para un periodista y hace algo y tiene sus técnicas profesional y yo no le llego, no me voy a aventurar, porque yo no llego ahí. Pero ¿a dónde nos llega un ciudadano con referencia a un periodista? Tú mencionabas ahorita un periodista connotado, con una expresión que tú lo escuchas en el patio de tu casa. Así es. Cuando ese periodista conoce lo que es el idioma español, conoce lo que son las leyes y las normas, y sabe lo que se permite y cómo se permite. Sobre todo, Wilson, vamos a hacer uso del ejercicio periodístico respetando la dignidad humana y los derechos humanos. Exactamente, porque yo no puedo hacer un ejercicio en función a un derecho que a mí me han consagrado para pisotear otros derechos que le han consagrado a mis iguales. Yo no puedo usar la libertad de expresión y difusión del pensamiento para yo atentar contra la dignidad de Yerjan, que le ha costado toda una vida la construcción social, venir desde el campo, desarrollarse trabajando, lograr ser un profesional, para que yo de forma alegre, por una desavenencia, vengo y atento contra la dignidad. ¿Cómo lo reparo? El hecho de yo ser periodista, eso no me da a mí la potestad de yo violar una ley de tránsito y no respetarla y faltándole respeto al DGC. El hecho de ser periodista, no, eso me da la potestad. Yo tengo que, no te faculta. No me faculta. Yo tengo que respetar la ley, al que sea periodista. Pero hay muchos periodistas que se quieren comer un DGC. No, yo soy de la prensa. Es un carnet para violar la ley. No. Era lo que pasaba, por ejemplo, con la pandemia. No. Usted sacaba su carta. Ahora, ¿qué te vincula tu presencia a ese ejercicio de tu profesión? Si tú estás cubriendo una fuente, o vienes de cubrir una fuente, o vas a cubrir una fuente, perfecto, el libre tránsito. Pero si usted no está en el ejercicio, ese carnet no te puede facultar para ese libre tránsito que tú quieres hacer. Y todo eso se vio, dejó al desnudo en lo que es la pandemia. Pero desde el poder han existido varios intentos por reforma, anteproyectos de ley. Yo no he leído el primero, y lo digo a todo pulmón. No he leído el primero, porque a mí me basta con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la Constitución de la República. Con esos dos elementos, a mí me basta. Cualquier otro proyecto de ley lo pueden aprobar ahorita, y a mí me va a bastar un comino, porque sé hasta dónde tengo que llegar. Y cualquier cosita de más que le ponga es inconstitucional. Pero han existido varios intentos y no es para proteger la dignidad de la persona. Se quiere represar la información desde el poder, y esa es la tendencia que hay.
Por eso decía en un principio que los medios de comunicación no convencionales, como son las redes sociales, han tomado una posición de rebeldía social. Es decir, es el mecanismo que ha encontrado la sociedad para mantener un flujo de información, porque la información es poder. Tú ves cómo se consagra, por ejemplo, te citaba ahorita Wikileaks, con esa clasificación de archivos, de información, porque los medios de comunicación antes, entretener, educar e informar, ¿verdad? ¿Ese era el trípode? Sí, sí. Exacto. Pero hay una cuarta pata, la de influenciar, que es potente, porque es que el mundo financiero no compra los medios de comunicación para entretener, educar e informar a la gente. Ese no es el objetivo. El objetivo es influenciar para proteger su capital. Y eso se hace a través de los medios convencionales, porque a través de esto no hay forma de lograr a unanimidad esto. Entonces, esas reformas, ese constante intento de reformas, ¿es una amenaza a la democracia en el país? Todo va a depender de cómo lo vea cada quien. En el caso nuestro, yo soy de la idea de que el Estado tiene que estar constantemente revisando sus leyes y actualizándolas constantemente, independientemente de que sea la mejor, incluyendo la Constitución. Ahorita hablábamos de que la Constitución habla de la presunción de inocencia. Y entonces, pero fíjate que ese artículo tiene años y años que no se ha revisado. Ese artículo de la Constitución, que es el artículo 40. Y entonces dice la Suprema Corte de Justicia que ya la inocencia no es una presunción, sino que es un estado. Entonces, ¿qué conlleva eso? Ir a la Constitución y reformar ese artículo. Y en vez de poner, toda persona se presume inocente, no, toda persona es inocente. Hasta tanto se demuestra lo contrario. Fíjate tú lo importante que es revisar ese artículo de la Constitución y reformarlo. Pero nuestros congresistas no están revisando porque tenemos un código procesal. No, claro, hay muchísimas cosas. Un código penal, claro. Un código de salud desactualizado. Por ejemplo, tú dices la pena para una persona que oculte un cadáver, que está ahí, que es 2 años. ¿Cómo es posible que una persona que oculte un cadáver de una persona que ha sido asesinado o lo que sea, entonces la pena sea pena de 2 años? Eso parece irrisorio. Entonces, son de las cosas que tenemos que estar constantemente revisando. Y no hay una sumatoria, de hechos y de cohechos, porque eso es obstrucción de justicia que no existe en la República Dominicana porque nuestros congresistas, yo he dicho hasta la saciedad que República Dominicana no tiene Congreso Nacional. Por ejemplo, te voy a citar algo. El Congreso es de la presidencia y del equipo financiero. Permíteme citarte un tipo penal que yo propongo. Un ciudadano dominicano está cobrando una botella. Eso es enriquecimiento ilícito. Igualito que lavado de activos. Eso es lavado de activos. Pero supongo que no se ha lavado. Pero te estás enriqueciendo de manera ilícita porque no estás trabajando, le estás robando al Estado. Eso debería ser un tipo penal grave. Porque le estás robando el dinero de aquellos que necesitan la medicina en el hospital. Ese dinero que tú estás cobrando debería estar siendo pagado a un policía, a un agente de IGESED, a un médico, a una enfermera, para comprar medicina. Entonces tú estás siendo un ladrón. Y le estás robando no a alguien, no a un banco, no es al banco, por ejemplo, a un banco tal, sino le estás robando al Estado, y robándole al Estado le estás robando a la gente. Y entonces yo creo que debería ser un tipo penal que perfectamente se puede incluir dentro del sistema penal de la República Dominicana. Entonces, por eso yo creo que las leyes tienen que estar en constante revisión y constante actualización. Yo creo que la difamación y la injuria debe revisarse. Fíjate tú que en la ley 53-37, la pena es hasta 1 año, pero en el Código Penal es hasta 3 meses, pero en la ley 61-32 es hasta 6 meses. Entonces hay diferencias del mismo delito. Está bien, pero por ejemplo, si esa difamación y esa injuria estuviese también amarrado al fardo de la prueba que debe de presentar el funcionario público, no, yo no soy ladrón,
mira mi estado financiero, yo no soy narcotraficante, yo me gané lo mío así, 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 y tuviese que evidenciar todo eso, yo estoy seguro que lo pensaría 1000 veces antes de hacer la demanda. Claro, Aquel claro. sinvergüenza que le dicen lo que es, que todo el mundo lo sabe, pero que no se le puede decir porque yo no tengo la prueba. ¿Cómo voy a tener la prueba si también la información es secuestrada en nuestro país? ¿Quiénes tienen acceso a la información en nuestro país? ¿Y a qué información tenemos acceso? Porque esa es otra. Tú tienes acceso a la información de tú ver lo que se presenta por televisión, pero hay un acceso a la libre información, ¿verdad que sí? Una ley. Sí. Todas las instituciones, ok, tienen 2 personas ahí. Tú vas, pero ¿qué tú vas a ver ahí? Cifras maquilladas. Rubén, mira, la corrupción no solamente se expresa en el robo del erario. Por ejemplo, en el hogar, cuando yo tengo 1000 pesos y me bebo 700 y apenas dejo 300 a la mujer que no da para nada, yo me convierto en corrupto. Sí. ¿Sí o sí? Es que esta es una sociedad corrupta, por eso es que elegimos corruptos. Por ejemplo, Claro. cuando un funcionario le entregan un dinero tal para que construya una cancha y no logra construir esa cancha, le está robando al Estado. Es una forma de corrupción también. Es por ahí. Entonces, el Estado también es muy permisivo. Por ejemplo, él habló de las botellas, pero ¿quién nombra a esas botellas? Él es el presidente de la República. Y la moralidad, porque, por ejemplo, lo que hace mi gobierno está bien hecho. Porque aquí hay mucha sociopatía. Es decir, esta es una sociedad, somos sociópatas. Pero hay Que lo bueno y lo malo, esa sí, moral y cívica. que lo bueno y lo malo no es lo que se hace, sino quien lo hace. Sí. Y la afinidad que tú tengas con quien lo hace. Si tú eres amigo mío y hace una cosa y rompe una silla, eso vaya ya. Al Pero Estado- si es el medio, ay mi madre. Al Estado le conviene tener gente idiotas Sí, que no se convierta en crítico ni autocrítico. Y eso es lo que estamos formando. Cuando desaparecimos la educación moral y cívica, ahí cumplimos con esa idiotez es lo que le ha permitido, por ejemplo, el Congreso totalitario, no contrapoder que han tenido todos los gobiernos de la República Dominicana. Mira, por ejemplo, el Congreso de ahora es PRMista, pero el del PLD era PLDista completo. Entonces, los poderes del Estado no sirven de Y no le contrapeso. rinden un informe de lo que hacen. No rinden un informe de lo que hacen, ni tampoco hay una auditoría social. No tenemos una sociedad que audite qué hacen nuestros legisladores. Porque, por ejemplo, en los crímenes que han existido aquí en San Francisco de Macorís, caso Loara, Giselle Batista, Emily Peguero, entre otros, hay 50.000 figuras jurídicas que no son penalizadas en la República Dominicana, en nuestro código. Debió de haber sido un aporte de todos esos legisladores que hemos tenido en los últimos 20 años. Debieron haber aportado y enriquecido ese Código Procesal Penal, agregando esos ilícitos que se cometieron allí. Ocultamiento de cadáver, no, espérate, esa obstrucción de justicia también, la sumatoria de hechos, las responsabilidades que se tienen. 5 Hasta- diputados del PRM, yo no he visto un informe todavía. Todavía yo no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Entonces, las leyes que aquí se aprueban todas son financieras. Préstamos, resoluciones, esas son las leyes que se aprueban en el país. Las leyes sociales aquí, lamentablemente, no se aprueban. Pero nosotros no tenemos acceso, ese acceso a la información. Tú te entras a un portal de cualquier ministerio y tú no ves el nivel de información que tú debes tener. Los anuncios del Estado debiesen tener en cada anuncio del Estado el portal escrito para que la población accese a ese portal, se eduque y accese a ese portal y le dé uso a ese portal para obtener información, pero que a la vez Y lo van a hacer. no lo hacen. A la vez, todo pasa igual. Aquí se denunció recientemente el asunto de los
millones de la Chacabana. Sí, sí. 18 milloncitos son. Eso es algo... Irrisorio. Para unas chacabanas. Para ir a una cumbre de un día. Serían de oro. Mínimo, Chacabanas. mínimo. De un día. Se denuncia a través de los medios de comunicación. Pero ahí queda. No se va más allá. Entonces, ese poder que antes eran los medios de comunicación, también lo han perdido. ¿Por qué? Porque ya el medio de comunicación no tiene el nivel de influencia de quitar y poner. Por ejemplo, antes IBI Radio aquí, Era un toque de con queda. Una marca país. una marca país, IBI Radio con un editorial te movía un general Sí, sí. en San Francisco de Macorís. Es más, el programa que yo trabajé, Gozando el Amanecer, Sí. un poder, Un poder. Bienvenido Santos, cuando hablaba, paralizaba la docencia, cuando él quería. Es un poder, Era un poder. con su originalidad. Pero ese nivel de influencia ya no existe en No, los medios ya, de se ha comunicación. ido perdiendo. Se han ido perdiendo. Ya inclusive los noticiarios, que tú sabes que antes eso era sagrado, y esa voz editorial, eso era sagrado. Sí. Hoy tú ves una voz editorial y te lees un editorial y fácilmente tú estás leyendo un artículo, porque ya ni siquiera te reservan la estructuración de esa línea Las editorial. redes sociales han jugado un papel primordial en eso. Pero periodistas que construyen los editoriales de los medios de comunicación tradicional, ya no guardan los cánones que se guardaban en lo que era una línea editorial, que era la opinión del medio. Sí. Y tenía inclusive hasta su ubicación en la publicación, porque era una parte muy respetada. Hoy un editorial es un simple artículo, que lo escribe casi siempre el mismo director, pero a la luz de lo que él cree, no de lo que el medio piensa, Eso está, ni de los Wilson, compromisos del medio. Eso está, Wilson, porque no hemos evolucionado. La sociedad Hemos evoluciona, involucionado. pero nosotros no queremos evolucionar. La tecnología nos ha arropado. No queremos actuarnos y estar con la tecnología. Hay muchos comunicadores que se han quedado atrás por esa parte. La lavadorita, usted Sí. ya no existe. Ya usted las entrevistas, el celular lo tiene todo. Sí, claro. El celular es vital. Bueno, si yo fui con la desventaja del celular aquí, me cerraría en el medio ahora mismo. Lo que ha provocado ese aparatito, Sí. que hasta divorcio Todo. ha causado. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú coges ese medio y los medios han evolucionado. Pero la forma de hacer comunicación y los comunicadores no Atrás. hemos evolucionado, No. hemos involucionado inclusive. Hemos involucionado. Pero el Estado como Estado está para regular. Aquí hay medios que todavía están con los periódicos, recortando periódicos. Todavía hay medios que hacen noticiarios con recortes de periódicos. Sí, y hay programas de televisión aquí que se hacen todavía Exacto. con un periódico en la mano. Con un Ya periódico está en mencionando mano, nombres. cuando esté el teleprompter. Dilo tú, ven. Sí. Eso es así. Dilo tú. Esto es un fresco. No, entonces, Ese es hermano mío. No es mucho. Oye, yo voy a aclarar algo aquí. Voy a aclarar algo. De antes y allá. Aquí yo no he venido con mi teoría de que tenemos que regularizar la relación a los detenidos. Yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Jamás. Yo en el 87, cuando me inicié, fui un defensor de la libertad de expresión. Pero tenemos que tener más control. Y yo abogué por el control en ese sentido. Favorece, Yerjan, que existan esos controles, por ejemplo, que en el cuartel general de San Francisco de Macorís no se permitan los medios de comunicación para la difusión de la información. En todo ¿O tiene que haber entiende control. que se le puede permitir y si ellos violan la ley, entonces se le aplique la ley? En todo tiene que haber control. ¿Ese Porque- control no significa censura previa? No. No, yo no creo. No es una censura previa, porque tú puedes ir y a través del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía que te den la información. Se puede condicionar. Claro, entonces. lo que te pueden es condicionar, porque lo que pasa es que ese derecho que tú tienes tiene un límite. O sea, no es que tú tomes una imagen que soy imputado en un hecho, que soy inocente. De forma y inconsulta. De Claro, forma claro. inconsulta, y entonces la difundas en un medio de comunicación sin mi consentimiento. En mi caso, yo accionaría inmediatamente.
porque conozco perfectamente la ley, accionaría, mira, a usted ni a usted ni a usted yo le di autorización para que sacaran mi imagen y me imputaran un hecho que no es que no ha sido juzgado todavía. Y por tanto, entonces tengo el derecho de que un tribunal me conceda, ¿verdad? Y se le ordene a esos medios que retiren esa información, ¿verdad? Y que rectifiquen. Sin embargo, pudiera entenderse que censura previa no lo es. En todo tiene que haber un control y tiene que haber un orden, básicamente orden, que quizás no la palabra control para que no se vaya a malinterpretar, para que no pero se vea drástica, sí. Sin orden. Inclusive, Como dicen en el campo, que es relajo sea con orden. Lo que hizo el presidente, había un decreto. Yo estoy de acuerdo que ese decreto se convierta en ley. No sé, no es que la ley lo establece, que el Código Procesal Penal establece que ningún imputado puede ser presentado ante la sociedad y ante los medios de comunicación de manera que afecte su imagen. Cuando a ti te llevan preso y te enfocan y te difunden, ya eso se convierte en un daño a tu imagen. Y es el caso, por ejemplo, de la doctora, el caso Nuria Piera, sí, que fue, la entrevistó, presentó todo. ¿Y qué pasó? Bueno, absuelta en primer grado y en segundo grado. Es decir, ahora solamente se esperaría la Suprema Corte de Justicia para ver si el proceso se llevó de manera legal, si se violó la ley o no en el proceso, pero ya con relación al fondo del proceso está totalmente juzgado. ¿Y qué pasó? Dice ella, yo he perdido mi credibilidad porque mi imagen fue presentada ante los medios de comunicación. Entonces, esa es la parte que tenemos que evitar, por lo menos tener de manera organizada. Mira, aunque resulte una utopía ya finalmente, yo espero que a partir de mañana, aunque resulte una utopía, los medios de televisión busquen la aplicación y se la coloquen en el rostro de la persona detenida. Yo por lo menos yo espero eso. No sé, ya no espera, pero yo lo espero. Yo no sé si es mucho aspirar. Sí, pero tenemos que, yo no sé si es mucho aspirar, pero nosotros tenemos que trabajar más los valores. Y el respeto a la dignidad humana es vital, debe de preservarse. Sí, debe preservarse. Si lo que apostamos es a una sociedad mejor, porque si lo que apostamos es a destruir la poca moral que nos queda y los principios éticos, vamos a seguir depredando. Pero aquí hubo mucha gente que aplaudió cuando a un funcionario del PLD lo sacaron en pantalones cortos de su casa. Sí, aquí hubo gente y de ahí la famosa frase que la repetían muchos periodistas, ¿lo ves? Muchos periodistas duerman con ropa. O sea, solamente el proferir esa, que yo le escuché de una periodista de CDN, muy aguerrida ella, que ahora está callada, sí, porque tenemos que ser honestos, diciendo duerman con ropa. O sea, solamente el proferir esa frase es la expresión más abusiva y más violatoria a la dignidad humana, que es el centro del Estado de Derecho dominicano, la dignidad humana. Pero yo pongo un ejemplo. El día pasado del Patronato contra el Cáncer, la denuncia que hubo, yo observar cómo dos jóvenes colocaban sus manos tapándose ante los camarógrafos, eso me llenó de excitación. Óyeme, que esta gente, que estos muchachos, no importa el hecho que cometieran, pero por lo menos son inocentes en ese momento. En ese momento son inocentes y sobre todo el tú castigar a una persona, estigmatizarlo así, es condenarlo a que tenga que seguir en ese mismo derrotero, porque ya por el otro lado no va a conseguir nada. Exacto. Por ejemplo, tú le estigmatizas a un joven que lo agarraron en una redada, ok, pero sale inocente ahorita. Pero ese joven no puede ir allí a solicitar trabajo. Por ejemplo, joven, allá que está allá, aquí hay una aplicación, ¿verdad?, que se puede ocultar el rostro. Claro, los editores lo pueden. Sí, entonces, claro que sí. Coloquen eso y ya se acabó el tema. Ahí me retiro. Exactamente. Chao. Y tratar de obviar los tantos detalles, porque no creo que para construir una información haya que evidenciar tanto y hacer las cosas de una manera tan vulgar. Además, si lo que queremos es información fidedigna, tenemos que ver hasta el estado de ánimo en que está la persona que estamos entrevistando. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo le voy a preguntar cómo usted se siente después de ese disparo a una persona convaleciente con dos balazos encima? No, como se me preguntó a mí esa también. Esa información, lo que él me diga, no va a ser legítima. ¿Por qué? Porque él es que lo está sintiendo.
Entonces, si estoy buscando una verdad objetiva, yo creo que debemos... Que como yo me siento con un balazo en la pierna. Exactamente. ¿Ya ustedes se van? Que le vaya bien, me dejan eso abierto, yo cierro. Entonces, esa es la gran verdad de nuestro diario vivir. Aquí hay libertad de expresión y difusión del pensamiento en nuestro país. Eso se va a respetar siempre. Pero hay reglas y normas que queremos obviarla en nombre de una libertad. Control. Que nos la fabricamos aquí en nuestra mente. Y nos creemos que debe ser planteada en toda su extensión. Y no es así. Debemos tener control. Yerjan, gracias del alma por habernos acompañado. Mello, gracias del alma, maestro. Y nosotros también aspiramos, maestro, ustedes. Y nosotros también aspiramos a que a partir de hoy las cosas sean diferentes. Sí, eso espero. Las cosas sean diferentes. Nuestros compañeros, colegas comunicadores que no vean esto como un ataque o como un atentado jamás, a sus jamás. libertades. No, respetamos eso. Pero respetamos más la dignidad humana. Sí. Correcto. Y el estado de inocencia que debe preservarse en cada ser humano. Gracias del alma por habernos acompañado. Ustedes y yo, si Dios lo permite, el domingo aquí nos encontraremos. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el canal